tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Y hoy quiero reflexionar con ustedes sobre una figura central del Evangelio de la infancia de Jesús según San Mateo. Es decir, así como Lucas nos relata la infancia de Jesús y tiene como protagonista de alguna manera a la Virgen María con la Anunciación y con la visitación a su prima Santa Isabel y otros grandes momentos en los que María pues aparece reflexionando, meditando en su corazón todo aquello que estaba sucediendo. Mateo nos pone como figura central a San José, es decir, a aquel hombre que está comprometido con la Virgen María y que llegará a ser el padre adoptivo de Jesús, pero que inicialmente tuvo que atravesar por un drama tremendo. Y esta es la reflexión que quiero hacer con ustedes. San José se presenta en este sentido como el patriarca del Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento hay patriarcas que atravesaron dramas tremendos en sus vidas, como Abraham, por ejemplo, no podía tener hijos y tenía la promesa de que iba a tener una descendencia enorme y todo el drama por el que atravesó para poder tener ahí finalmente a su hijo Isaac. Después Isaac mismo, el patriarca, que tiene a dos hijos, a Jacob y a Esaú, y el tema de que pues, le da la bendición a su segundo hijo, no al primogénito, que era Esaú, que le vendió la primogenitura a Jacob. Todo un drama que se arma ahí también. Finalmente también otro patriarca importantísimo es el mismo Jacob, que es el padre de los 12 patriarcas, de los 12 jefes o líderes de las 12 tribus de Israel. Y también vaya drama que pasó él, sobre todo cuando los hijos le hicieron creer que había muerto su hijo José. Y bueno, pues todo el sufrimiento, todo aquello que él vivió, y que en realidad José pues terminó siendo el salvador de sus hermanos, estando él en Egipto, donde iba a ser el segundo de a bordo. Pero bueno, ahora tenemos a este gran patriarca, por decirlo así, del Nuevo Testamento. Lo llamo patriarca porque él es el padre adoptivo de Jesús y en ese sentido se transforma en el padre también de nuestra fe, en cierto modo. Así como Abraham es nuestro padre en la fe en el Antiguo Testamento, yo me atrevo a decir que San José es nuestro padre en la fe en el Nuevo Testamento, porque él también tuvo que creer contra toda esperanza. Él también tuvo que superar pruebas que habían puesto precisamente, habían sido un desafío para su fe en el mismo Dios. ¿Cuál es el gran drama que afronta José? Bueno, ante todo, el gran drama es que de pronto se encuentra con que María está esperando un hijo y no es de él. Y no habían vivido juntos todavía, evidentemente, como dice el Evangelio, estaban prometidos. Qué tremendo drama para José. Qué momento tan difícil. Imagínate qué conflicto interior, qué perplejidad por una parte de ver a María, de quien él tenía siempre una imagen altísima. Oye, pues si la Virgen María era inmaculada, como lo sabremos después, la Inmaculada Concepción no tenía pecado original, no tenía mancha de pecado original y no cometió ni un solo pecado en toda su vida. ¿Te puedes imaginar el tipo de mujer que era? ¿Qué personalidad tenía? ¿Qué cualidades tendría? ¿Qué actitudes tan maravillosas? ¿Qué encanto, vamos a decirlo así, qué encanto tendría la Virgen María de jovencita? Y San José se daba cuenta del valor de ella en ese sentido, sin duda. Pero ahora que la veía esperando un hijo, ¿qué podría pensar? Desde luego, la idea de una infidelidad le parecía totalmente fuera de lugar, fuera de posibilidad. Pero por otra parte, ¿qué otra opción? ¿Una violación? Pero pienso que María se le hubiera dicho, ¿no? Fíjate, me pasó esto. Pero María no decía nada. María guardó silencio de aquella aparición del ángel y hasta que no fue con su prima Santa Isabel, fue con quien de alguna manera se pudo abrir, porque Santa Isabel había recibido también otro milagro. Entonces era alguien que estaba en sintonía con ella en ese sentido, estaban en el nivel de los milagros. Pero San José pues no, y no consta por el Evangelio que María le haya contado a José lo que estaba sucediendo, y por eso José estaba perplejo, sin saber qué hacer. Y en medio de ese drama, y aquí viene una primera gran lección que nos deja San José, no juzga a la Virgen María.
prefiere de alguna manera reservarse el juicio o dejarlo en las manos de Dios. Y por eso, como dice el Evangelio, siendo él un hombre bueno, un hombre justo, prefiere repudiarla en secreto, que era una posibilidad que ofrecía la ley de Moisés. En lugar de denunciarla a las autoridades y decir, miren, esta mujer que era mi prometida me falló y pues tuvo alguna relación con alguien más, lo cual hubiera sido motivo de apedreamiento para la Virgen María, San José no quiso ir por ese camino, por esa vía. Él más bien quiso darle el crédito o por lo menos el beneficio de la duda y prefirió no juzgarla de esa manera y simplemente retirarse, alejarse de ella. ¡Qué dolor tan tremendo! ¡Qué decisión tan difícil para José! Que seguramente amaría, valga la redundancia de la palabra, amaría de una manera increíble. De una manera, pues con un corazón súper puro, súper generoso, con un corazón de un hombre que ama, como dice también la tradición cristiana, castamente a la Virgen María. Bueno, pues Dios tiene sus recursos, bendito Dios. Y de ese primer drama, de esa primera situación, San José sale por una intervención especial de Dios, que se le aparece en sueños a través de un ángel y que le dice: esto que le está sucediendo a María no es obra humana, es obra divina. Y aquí tenemos una segunda gran lección de San José. Sabe escuchar. José sabe escuchar la voz de Dios, aunque sea en sueños. Sabe discernir que aquel mensaje es auténtico. Y en ese sentido, conociendo ahora la verdad, pues no solo tiene que perdonar a María, no la tiene que perdonar de nada, pero desde luego ahora sí echa marcha atrás en su plan de repudiarla, de separarse de ella. Se da cuenta de que María no tiene absolutamente ninguna culpa, más aún está siendo la coprotagonista con Dios de un gran milagro, de un gran evento, de un gran acontecimiento que será de salvación para toda la humanidad. Por eso el ángel le revela a José el nombre de Jesús. Le dice: tú le pondrás por nombre Jesús, porque tú serás su padre adoptivo. El padre era el que tenía la potestad para poner el nombre al hijo, y él, que sería el padre adoptivo, le daría el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La explicación del nombre de Jesús. Y luego cita Mateo al profeta Isaías para darle ese otro nombre también a ese hijo que venía en las entrañas de María, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Qué mensaje tan claro, tan hermoso para San José, pero sobre todo qué actitud de José de saber escuchar ese mensaje. Qué importante es que sepamos escuchar los mensajes que Dios nos manda, a veces de maneras un poquito extrañas, no necesariamente como nosotros esperaríamos que Dios nos hablase, pero Dios nos habla y nos hace saber su voluntad de maneras maravillosas. Y aquí viene una tercera lección que nos deja San José. Acoge el plan de Dios. El Evangelio lo dice con una frase que me permito interpretar en este sentido. Dice el Evangelio que despertó José y llevó o tomó a María consigo y se la llevó a su casa. Es decir, ahora sí dio el paso al compromiso pleno con ella. Ahora sí ya la recibió, por decirlo así, como esposa, se la llevó a su casa, no la repudió, la aceptó. Y según la tradición, pues habrá sucedido aquella ceremonia de los desposorios, del casamiento ya formal de José y de María. Seguramente el Evangelio no lo relata, la tradición cristiana lo hace ver. Sobre todo tenemos cuadros bellísimos de los desposorios de María y de José. Pero lo importante es que se la llevó a su casa, ya la acogió como esposa después de ese mensaje del ángel. Llevársela a su casa tiene para mí un significado maravilloso. Acogió en realidad todo el plan divino. Lo que representaba a María en ese momento, el hecho de que ella
llevaba ya en su seno al Salvador, al Redentor, por obra e intervención directa del Espíritu Santo. Es decir, ahí se está realizando todo un plan divino. Más aún, el gran plan divino, el gran plan anunciado, esperado por los profetas y esperado por todo el pueblo de Israel desde hacía siglos, casi diría milenios. Bueno, pues finalmente se está realizando ese plan. María, en cierto modo, es la casa de ese plan. Es ella la que lleva en sí misma, en sus propias entrañas, la realización de este designio divino. Y cuando José la recibe a ella en su casa, está acogiendo todo el plan divino, lo está secundando. Se está volviendo, en cierto modo, con María, también él, coprotagonista de este plan. La aceptación de José es fundamental en ese sentido. Su papel en ese sentido también es maravilloso y por eso la Iglesia lo considera a él el patrono de la Iglesia universal. Porque de esta manera, tomando a María y a Jesús, que después además nacerá a los pocos meses, bueno, pues ya él es el padre, por decirlo así, el que está protegiendo a la Sagrada Familia. Y sabemos que esa Sagrada Familia es un prototipo, es una figura también de lo que será la Iglesia después, la nueva familia de Dios. Bueno, pues qué hermoso podernos encomendar a San José, que supo atravesar o superar ese drama tan tremendo que sufrió de la mejor manera, escuchando el plan de Dios, acogiéndolo y secundándolo. Así es que vamos a encomendarnos a Él y que estas Navidades sean un buen momento también para renovar nuestra participación en el plan divino tal como Él nos lo vaya revelando. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.